tenían que ofrecer. Entonces, bueno, hoy vamos a ver esa parte profética. Vamos a ir aquí a nuestra presentación. Les recuerdo que habíamos visto que el culto en general en el Antiguo Testamento es un drama que se da en tres actos sucesivos, ¿verdad? Y que en nuestras liturgias, de alguna forma, hoy también mantienen en nuestras tradiciones estas estructuras. La primera era la memoria o la anamnesis en griego. El pueblo siempre va a recordar lo que Dios, el Dios de la vida, hizo a su favor. Y el éxodo, como tal, llega a constituir un elemento de memoria clave. Jehová, oye Israel, el Shema, la oración. Jehová tu Dios uno es el que te sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto. Y entonces siempre el éxodo va a ser muy, digamos, un acto histórico fundante en la tradición y en la vida de la fe del Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Antiguo Testamento siempre va a ser un llamado a hacer memoria, a no olvidarse de eso. Y en esa parte del culto se van a recitar las grandes narrativas de Dios, los grandes actos que Él lleva adelante, las grandes gestas que el pueblo teologiza e interpreta como Dios acompañándoles en todo este camino de salir de la esclavitud e ir a la tierra que fluye leche y miel y conquistarla. Aunque sabemos que, bueno, también habían otros pueblos allí presentes, y que hoy día se quiere hacer toda una teología de la conquista, pero eh, el pueblo siempre va a recitar esas grandes narrativas y esos grandes actos de Dios en el Antiguo Testamento a su favor. Y después de eh, hacer memoria, viene el momento de reactualizar, ¿vean? Ahí estamos en ese día especial donde los niños de 13 años pueden leer por primera vez el Bar Mizá, pueden leer por primera vez la palabra ante la congregación, ante la sinagoga. Y eso ya es como un paso, un ritual de paso de edad, de darles la mayoría de edad. Después de recordar el pueblo, reactualizamos esos recuerdos. No nos quedamos en el pasado, sino que los actualizamos al presente. Se contextualizan en su presente la acción de Dios y tratan de ver esa acción en su momento y en su lugar. Y el culto de Israel llega a un final después de eso, con un momento, un tercer momento, ¿verdad? Que es un compromiso con el Dios de la vida. Es una respuesta comunitaria y personal de fe. Ujú. Y entonces, ahí tenemos los tres grandes momentos. El recordar, cordar, re significa sacar, cordar es corazón. Sacar lo que está guardado en el corazón para repasar lo que viene del pasado. Luego viene reactualizar, que es contextualizar el recuerdo, que nos dice aquí y ahora. Y finalmente viene otra re con guión, que es renovar, un compromiso, una renovación del pacto por la vida. Fíjense que con estos tres grandes momentos nosotros podríamos construir un culto. De hecho, es una de las tareitas.
más adelante que ustedes construyan una breve liturgia devocional o lo que sea con estos tres, con la estructura de estos tres grandes momentos, ¿verdad? Digamos que esta sería recordar, reactualizar y renovar es la estructura, el andamiaje y entonces uno le puede meter la carnita ahí con cantos, oraciones, gestos que tengan que ver con, ¿verdad? No que estén desligados o desvinculados, sino que tengan que ver con. Entonces hoy vamos a ver qué es lo que hacen los profetas. Porque los profetas lo que hacen es una crítica al culto como se había establecido, porque el culto estaba conectado con la historia, pero de repente se volvió en una suntuosidad, se volvió en grandes ritos y rituales donde el pueblo apenas participaba y hay una desconexión del rito con la historia. Y también critican que hay una coexistencia pacífica del culto con la injusticia. Era un poquito lo que en la lectura de Luca que veamos para esta semana, él llama la gran apostasía, ¿verdad? Cuando el culto se desvincula de la historia y se desvincula de la justicia de Dios y de los valores del reino de Dios. Y por eso más adelante vamos a verlo. De Lucas hace un llamado a que en Jesucristo tenemos que recuperar en la praxis de Jesús, en obediencia a la praxis de Jesús, tenemos que recuperar eh, la justicia y la conexión, no un culto desconectado, no una antiliturgia, sino una liturgia conectada. Y esa es la misma crítica que hace Jesús también al culto de su época y esa es la misma crítica que hacen los profetas. Entonces, ¿qué critican? Bueno, critican que el culto había tomado un carácter mágico, ¿verdad? Se habían metido muchas expresiones de otras religiones y se habían metido cuestiones más bien mágicas. Cualquier parecido con la realidad actual no es mera coincidencia. Hoy en día también encontramos mucho pensamiento mágico metido en los cultos de algunos movimientos, ¿verdad? Nuevos. Y también los profetas van a decir que el eje central del mensaje de los profetas es el regreso a la justicia. El culto de Jerusalén se había apartado por completo o se había apartado de la justicia. A ver quién nos hace el favor de leer Amós 5, 21, 24. Tengan ahí una Biblia abierta, aunque sea digital. Elmer, ¿No? bienvenido. Acá, acá dice, Ah, eh, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues yo no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. ujú. Entonces, ¿qué está diciendo Amós ahí? ¿Qué aborreció Dios? En palabras de Amós. Todo lo Y que hacían en el culto, en la liturgia. la Ujú. asamblea de culto. La asamblea. ¿Y por qué? ¿Por qué lo aborreció? Y porque la asamblea sería cualquier cosa. Ujú. ¿Qué hacían? Ahí lo dice en el mismo texto. Sí, Porque sí, no estaban.
No, porque estaban permitiendo injusticia en la Ujú, sociedad. ujú. Muy bien. Las manos estaban llenas de injusticia, ¿verdad? Amós es un profeta defensor de los pobres Mm. y de los desvalidos, ¿verdad? Y habla mucho del retorno a la justicia. Entonces, vean que Dios en palabras de amor les dice, yo aborrezco esos cultos. Ujú. Aquí lo tenemos en otra versión, en lenguaje actual. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Yo aborrezco Leeré, las profesor. fiestas religiosas. No soporto sus cultos de adoración. Ustedes se acercan a mí trayendo toda clase de ofrendas, pero yo no quiero ni mirarlas. Vayan a cantar a otra parte. No quiero oír esa música de arpa. Mejor traten con justicia a los demás y sean justos como lo soy yo. Que abunden sus buenas acciones como abundan las aguas de un río caudaloso. Ujú. Eso es en una traducción muy bonita que hay, ¿verdad? Traducción en lenguaje actual, que a veces pone la Biblia como más clarita para el tiempo actual. La conocen, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces no hay verdadero culto, no hay culto sin justicia. No hay verdadero culto de aquel o aquellos que cometen injusticia. Eso es lo que está diciendo Amós. Ujú. Los sacerdotes y el culto del templo eran parte del sistema injusto en ese momento de Amós contra el pueblo. A ver quién lee Amós 8 4 al 6, Isaías 1 11 en adelante. Otra persona. Yo tengo 8 4 al 6. Adelante, Eli. Ujú. Dice, a ustedes me dirijo, explotadores del pobre, que quisieran hacer desaparecer a los humildes. Ahí están sus palabras. ¿Cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender nuestro trigo? Que pase el sábado, que pase el sábado para que abramos nuestras bodegas, pues no irá tan bien que pues nos irá tan bien que venderemos hasta el desecho. Vamos a reducir la medida, aumentar los precios y falsear las balanzas. Ustedes juegan con la vida del pobre y del miserable tan solo por algún dinero o por un par de sandalias. Oh, perdón. Ajá. Ah, Solo ustedes juegan. ¿Cómo fue eso último? ustedes juegan con la vida del pobre y del miserable tan solo por algún dinero o por un par de sandalias. Ujú. Vean qué duro, ¿verdad? La palabra del profeta. ¿Qué versión de la Biblia es esa, Eli? Es la Biblia latinoamericana. Ujú, muy bonita. Muy bien. Ustedes venden al pobre o juegan con la vida del pobre por un par de sandalias. Ujú. Isaías 1 del 11 en adelante. Leeré yo, profesor. Sí, adelante. Ok. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna llena y día de reposo. El convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas.
Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, y dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Luego, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No sé si sigo, profesor. Ujú. Dale. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel. Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias, y quitaré tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos de ella con justicia, pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Entonces os avergonzaré las encimas que amasteis, y os enfrentarán los huertos que escogisteis, porque seréis como encima como encina a la que se cae, a la que se le cae la hoja, y como huerto al que le faltan las aguas. Y el Ok. fuerte será como estopa, y lo que hizo como centella, y ambos serán encendidos juntamente, y no habrá quien lo apague. Muchísimas gracias. Es un texto en Isaías 1, ¿verdad? Ya lo veíamos la vez pasada, que se ha utilizado mucho como para hacer un llamado a la conversión, pero individual, ¿verdad? Es decir, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, yo los transformaré en blancos como la nieve, ¿verdad? Pero, y se usa mucho en las campañas evangelísticas y en todo esto, y está bien, no es que está mal, pero ahí no está hablando de un pecado individual, está hablando de un pecado estructural, es decir, de un pecado que hace una sociedad contra eh, los más vulnerables. Ahí menciona mucho el huérfano y la viuda. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, tres figuras nos sirven como para hablar de la vulnerabilidad. Una es el extranjero, el huérfano y la viuda. Dios protege al extranjero, al huérfano y a la viuda siempre. ¿Verdad? Son figuras arquetípicas para hablar de aquello que está vulnerable, ¿sí? O que es más vulnerable. Damos la bienvenida a Rubén, a Daniel también. Entonces, ok. Eh, ya antes Eli nos leyó este texto, pero es que a mí esta versión me gusta mucho. Eh, ¿Quién quiere volver a leer aquí la traducción en lenguaje actual? ¿Alguien quiere participar? Yo leo. Sí, Escúchenme bien.
Ustedes humillan a los pobres y están acabando con ellos. Para vender más caro el trigo, ustedes se la pasan deseando que pronto termine el día sábado y que pase la fiesta de fin de mes. Solo piensan en engañar a sus clientes, usando pesas y medidas falsas. Quieren venderlo todo, hasta la cáscara del trigo. Quieren hacer esclavos a los pobres a cambio de unas monedas o por el precio de unas sandalias. Entonces veamos cómo Amós y Isaías, ¿verdad? Están en la misma lógica. Y en esta traducción, Elmer, ¿usted en qué versión lo leyó? En Reina En, Valera. en Reina Valera. Aquí está en traducción en lenguaje actual. Vamos a escucharlo en esta versión porque le da como otros sentidos. A ver, ¿quién quiere participar? Ustedes oran mucho y al orar levantan las manos, pero Eh, yo no de- los... en donde dice Dios les advierte. Ah, ok. Ajá. Gracias, Rubén. Dios les advierte. ¿Por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar? Ya estoy harto de estas ofrendas. Me da asco ver tanta sangre de toros, carneros y cabritos. Recuerden los sacrificios, ¿verdad? Que se hacían. Ajá. Yo nunca les he pedido que me traigan esos animales cuando vienen a adorarme. Solo vienen para ensuciar mi templo y burlarse de mí. Váyanse de mi templo. Para mí, esas ofrendas no tienen ningún valor. Yo ya no quiero que las traigan y no me ofrezcan incienso porque ya no lo soporto. Tampoco soporto sus fiestas de sábado y luna nueva, ni reuniones de gente malvada. Me resultan tan molestas que ya no las aguanto. ¿Continúo? Ujú. Ustedes oran mucho y al orar levantan las manos, pero yo no los veo ni los escucho. Han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Dejen ya de pecar. No quiero ver su maldad. Dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado. Traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Vengan ya. Vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como, como con tinta roja, pero yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la nieve, entonces comerán de lo mejor de la tierra. Cuando ustedes oyen esta lectura, ¿qué les provoca? No qué piensan, sino qué sienten. Cuéntenme así rapidito. Ay, Vergüenza. profe, Ujú, yo pienso en la hipocresía de todos cuando vamos a la iglesia actualmente. Es que a veces sí sucede, porque a veces uno va y se presentan y pasa estas cosas de verdad y salimos y se nos olvida el que no tiene que comer o así. Bueno, eso es lo que yo pienso. ujú. Vea que yo les pregunté no qué piensan, sino qué sienten. Ajá. Yo puedo, ¿Quién? Sí. yo puedo sentir la indignación de Dios Ujú, al leer esos textos, cómo se siente, claro, el profeta está hablando en nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, ujú. los sentimientos de Dios de indignación al ver a su pueblo ser hipócrita, como decía la compañera que comentaba anteriormente. Cari. Y, Ujú, y, y me hacía sentir, por ejemplo, todos creo que hemos tratado con alguna persona hipócrita y cómo nos sentimos, ¿verdad? Que nos asquea, nos da asco cuando sentimos como repulsión cuando sabemos que una persona está siendo hipócrita con nosotros, que nos dice una cosa, pero sus actos hacen otra, totalmente diferente. Entonces, creo que son sentimientos que cada ser humano ha sentido y al leer esto, pues podemos como que saber lo que se siente. ujú, ujú. Muy bien. ¿Quién más quiere expresar sus sentimientos?
Vea que no les estoy diciendo lo que piensan para que no me expresen cognitivamente, sino lo que emocionalmente. Me hace sentir como cuando yo me siento este personaje que aquí se describe y como que si la voz de Dios me lo estuviera diciendo a mí. Es decir, yo aquí soy el hipócrita, yo aquí soy el que llevo ofrendas o presento ofrendas que no tienen ningún sentido porque no van en correspondencia con mi actuar, por ejemplo, en la vida cotidiana. Algo así como que cuando uno se presenta al papá o a la mamá y uno ha hecho mal la tarea en el colegio, le fue mal o alguna cosa y uno siente como, "Ah, la embarré y no me siento bien". Y por el otro lado, ver a este papá o a esta mamá que llama la atención y le dice, oiga, pues arregle las cosas. Algo así, me siento como, Ujú, como representado en el texto. ujú. Muchas gracias. Joaquín. A mí me genera como que me da una sensación fea en el sentido de que qué horrible que leer o que te digan que generas asco. Ujú, Es espantoso que alguien te diga, me das asco. Y después, bueno, todas las cuestiones de por qué y además esta idea de me das asco, andate de acá. Es como una sensación tan horrible. Porque ya perdí, no sé, es como que perdés la condición de humano siquiera, ¿viste? Ya no. Es una cosa que genera asco, no sé, medio raro, no sé, ajá. Y se refiere no me gusta, también no me gusta. a la sangre de verdad que derramaban de los animalitos. Sí, es que Sí, en Para, sí, ningún sí. caso dice que el asco es hacia la persona, sino a los actos. ujú, a los ritos que hacían, ¿verdad? Sí, Eh, pero. ujú. Sí, sí, yo te entiendo. Está bien y está bien que expreses lo que sientes. Eso les Como, pedí. pero el asco, claro, el asco es como. Es algo muy fuerte, no sé. Ujú, ujú. Y luego, Perdón, como, ujú, bueno, Joaquín está mencionando esa frase puntual, pero también hay otra parte en la escritura que confirma, digamos, esto. Me parece que es en Apocalipsis, no recuerdo, que dice, los tibios los vomitaré de mi boca. Ah, Y ujú, entonces esa, la imagen, ¿no? uno se hace como el, como decimos, como dicen aquí en El Salvador, como el mareado, ¿verdad? Como no es conmigo, ¿verdad? Porque es ujú, fuerte cuando te dicen, y saber que uno es tibio la mayoría de las veces, porque hay que ser realista, o sea, la verdad sí, o sea, vamos al templo, entramos, salimos, y qué tanto estamos cambiando la vida y la vida de los demás, es que es una realidad. Hacemos ahí un su poquitillo, habrán que muchos de ustedes hagan mucho, pero la mayoría de las masas vamos y cumplimos, ¿no? Cumplo y miento, ¿verdad? Con el cumplimiento. Entonces, cuando uno le dicen, es que el tibio lo y eso es lo que estamos siendo, tibios, ¿verdad? Y yo la verdad hago así como, como no es conmigo, mejor dígame esa palabra otro día porque como que no está como uno preparado para que le diga que lo van a vomitar, ¿verdad? Como dice ujú, Joaquín, es muy literal y se sienten ujú, incómodos, la verdad. ujú, ujú. Me Ahí da está, asco esa. ver, me da asco ver tanta sangre de toros, carneros y cabritos. A mí también me daría mucho asco, sinceramente, ¿verdad? Esos rituales, pero eran parte de los rituales que se hacían Profesor, ajá, es que lo que más da asco es mirar gente que va a hacer estos sacrificios, bueno, hablando del tiempo de Isaías, ¿verdad? ujú, Y que se regresa a su casa campante, como decimos aquí en Honduras, campante y relajados y frescos, como la lechuga, como diciendo, ya cumplí y estoy súper bien y no, y tener esa como incongruencia o ¿cómo se le llama esto en psicología? Como disonancia cognitiva, tener esta incongruencia de, no, yo hice mis sacrificios tal día y cumplo con esto y llevo una vida en orden, pero no mirar la gran liturgia que se lleva fuera de la liturgia semanal en el templo, sino que cómo lleva su gran liturgia de vida a diaria. Eso es lo que
lo que siento yo que el profeta pues siente repulsión. Siente repulsión y está hablándole a un pueblo, a una sociedad, ¿verdad? Entonces, por eso dice, dejen Profe, ya de pecar. Ujú. Es como cuando uno ve ahora cómo se comercia con la fe. Eso a mí me da asco, Mirar, ¿cierto? mirar, ¿Ah? mirar los profetas que se ponen como título nobiliario, como título de estatus o prestigio, pastor y profeta o apóstol y profeta tal, y es como que se lo ponen como un Ujú. título, no están ejerciendo realmente eh, como en los Pues, tiempos de la Biblia, ¿verdad? Lo que estamos Claro. estudiando. O una vez recuerdo que yo estuve en una iglesia de esas enormes y entonces decía, no se preocupe si usted no tiene para la ofrenda. Atrás tenemos datáfonos. Usted puede ofrendar con su tarjeta de crédito. a mí me Eh, gusta eso. Eso a mí me da asco, sinceramente. Porque entonces ya Ay, no Dios solo, mío. no solo voy a quedar endeudado, ¿verdad? Sino que, o sea, Dios no me pide eso, jamás. Pero Imagínense. peor aún, profe, todo se complicó con el simpe. Ya no se Mm, puede decir que uno tiene simpe, mejor, mejor decir que uno es extranjero y no tiene cuenta. Usted es que seguro los compañeros no saben qué es simpe. En Costa Rica es un sistema que usted paga a través de su teléfono, algo. Ujú. Y se lo cobran directamente a la cuenta bancaria. No Pero sé si, bueno, no sé si ¿no? ustedes vieron un video que se hizo muy viral en Facebook, hace años lo miré, de una predicadora que está predicando, dice el video, o sea, la gente que lo hizo viral pone, ahora entiendo por qué Dios no me escucha o algo así, va, es porque soy pobre, dice, y es que está la predicadora, profeta o no sé qué, llamando a la gente al altar a ofrendar, pero los está llamando por títulos de, ¿cómo era la cosa? Reyes, príncipes, algo así. Sacerdotes, reyes, príncipes, algo así, como que por categoría. Y la categoría se la daba la cantidad de dinero que las personas daban. Ah, Y bueno. hasta se mira alguien que va y dice, no, le dice la predicadora, ¿verdad? No, eso no vale tanto, algo así. Estoy pidiendo de tanto a tanto valor, porque estoy llamando ahorita a los reyes, después voy a llamar a los príncipes. Ujú, ujú. No sé si miraron ese video, pero o Sí, sea, este es es un como, ejemplo de lo que da asco, que uno mira eso y dice que qué locura, ¿no? Y la gente ahí siendo sí, qué manipulada. locura. O sea, que eso es abominable ante los ojos de Dios, donde todos somos iguales y donde, ¿verdad? Entonces, como nos decía hoy también de Luca, que los grupos poderosos en las iglesias pueden secuestrar la liturgia y hacer la antiliturgia. Era esto a lo que se estaba refiriendo. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Pero dice, vengan, aprendan a hacer lo bueno, ayuden al maltratado, traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda como arquetipos de lo más vulnerable. Como les decía, aquí no está el extranjero, pero en otras partes de la Biblia siempre la viuda, el huérfano y el extranjero son el arquetipo de lo más vulnerabilizado. Digamos, a quienes hay que cuidar más. Hoy diríamos la viuda, ¿sí? Las mujeres solas, jefas de hogar o viudas, los huérfanos y también los migrantes, ¿verdad? Ok. Bueno, pasamos a otro momento del, de la Profesor, disculpe, historia. Sí, los de la tercera edad creo que también es bueno ahora ajá, visitar porque pues para el capitalismo ya la gente de la tercera edad ya es como una carga en la sociedad. ajá. Vamos a pasar a otro momento
pero lo voy a dejar para la otra clase más bien, que es el exilio sobre Judá, que es otro momento histórico que vivió el pueblo. Hoy me interesaba ver el papel de los profetas, ¿verdad? Entonces, cómo los profetas tienen ese papel de hacer, hacer, digamos, llamar de nuevo a la justicia. Aquí lo tengo. Esperen un momentito. El verdadero, dice, no hay culto sin justicia. No hay verdadero culto de aquel o aquellos que cometen injusticia. Entonces aquí está. Algunos sentidos claves que tenemos que recuperar en nuestras liturgias es la justicia, la equidad y la congruencia. La justicia, la equidad y la congruencia. Entonces, abro aquí el diálogo para que pensemos un poquito. ¿Cómo podemos recuperar en nuestras liturgias la justicia, la equidad y la congruencia? Por ejemplo, para seguir con el tema de los sacrificios en el Antiguo Testamento y ahora lo que nosotros llamamos ofrenda, ¿verdad? Pues en el Antiguo Testamento hay como direcciones que supuestamente las da Dios y habla sobre que las personas llevan sus sacrificios de acuerdo a su capacidad económica. Y salen diferentes ejemplos de animales, desde aves, que se podría decir que eran las más económicas en ese tiempo, hasta cabritos y becerros que ya son más caros, ¿verdad? Que representaban más un estatus con más accesibilidad económica para algunas personas. Entonces, igual en nuestros tiempos, se convierte en antiliturgia cuando queremos obligar a las personas a que den más de lo que cada quien está capacitado y en la situación en la que se encuentra en ese momento. Entonces, crear esa coacción en la gente es un ejemplo de antiliturgia y un ejemplo de, como decía la lectura de esta semana, que se convierte en un culto a Satanás. Y tenemos que tener esa sensibilidad, ese respeto para saber que las personas que tenemos en nuestra congregación, si nosotros los estamos formando correctamente, ellos van a dar de acuerdo a lo que su corazón les haga sentir y de acuerdo a su capacidad económica. Ujú. Perfecto. Profesor, Sí. sí, porque digamos, este tema es un poco, digamos, muchos detalles que ver, ¿verdad? Porque mm, también se entiende que nosotros, ¿verdad? Como pueblo también tenemos que sostener las obras, ¿verdad? Y, por ejemplo, ¿qué hace un sacerdote? En el caso de nosotros católicos, por ejemplo, ¿qué hace la pastoral social si la gente no sostiene la pastoral social, ¿verdad? Entonces, y otros gastos, porque de dónde el sacerdote solo puede sostener un edificio, ¿no? O gastos que inclusive de formación de la misma gente y tanto gasto de luz, etcétera. Entonces es obvio y entendible que hay gastos, ¿verdad? Y esos gastos pues los paga la gente. Ciertamente, y pueden decir, sí, una parte que normalmente en el caso de nosotros, digamos, está estructurado, que la diócesis da para las parroquias más pobres y qué sé yo, pero otras parroquias no, ¿verdad? Sino que el mismo pueblo sostiene todo lo que haya que sostener, ¿verdad? Entonces se entiende que si no damos, pues también, inclusive, ¿cómo evangelizamos? No, por decir una cosa sencilla, o sea, cuando vamos a atender a una comunidad pobre, que hay bien pobre, obviamente que si vamos a llevarles la palabra, también va dentro de eso un refrigerio y etcétera. Y muchas veces ponemos nosotros los mismos servidores, y si no, entonces el padre hay que pasar el cheque al padre porque paqueche, ¿verdad? Pero ¿de dónde va a coger él si el mismo pueblo no da? Entonces es obvio que hay que sostenerlo así. Ya se van a otros extremos las cosas muchas veces, pero por decirle, digamos, ¿qué haría para hacer justicia? Un ejemplo,
ahorita la parroquia está construyendo digamos, por un centro pastoral, ¿verdad? Porque ahorita alquilamos un lugar donde se hace todo lo tipo de formación y reuniones. Y entonces se está construyendo y eso es caro. Entonces hacen campañas para poder recaudar fondos. Y entonces un día escuché decir, o sea, pase lo que pase, lo de las ayudas de la pastoral social no pueden mermar, ¿verdad? O sea, como que no se va a agarrar de otros recursos para esto. O sea, si se da porque se pudo hacer por otras vías, ¿verdad? Por donaciones de mismos miembros de la iglesia, de empresas, etcétera, se hace. Pero no se agarra de pastoral social o pastoral de la salud de ese rubro para construir. Entonces, si yo viera que esto está haciendo lo contrario, ¿verdad? Que, no, no se vuelve a dar la ayuda mensual porque hoy estamos construyendo. En mi caso, yo como miembro tendría que tener la valentía de denunciar o de ponerme de frente del líder, del sacerdote y decir que eso está mal, ¿no? Entonces, eh, muchos se quedarían callados, pero si estamos hablando de congruencia, tendría uno que ponerse de frente de esas cosas, ¿verdad? Un ejemplo. Pero excelente el ejemplo, ¿verdad? No se va a mermar el trabajo social que se hace. Eso es una búsqueda de justicia también, ¿cierto? Ujú. Entonces, sentidos primigenios o sea, primarios de liturgia, ya habíamos visto varios. Habíamos visto que la liturgia es fiesta, que la liturgia es celebración, que la liturgia es espacio de encuentro del ser humano con Dios. Venimos viendo algunos, ¿verdad? Que la liturgia es memoria, que es contextualización, que es compromiso. Y ahora con los profetas vemos que la liturgia es justicia, equidad, ¿verdad? Y es decir, congruencia. O sea que esos sentidos los podemos, no se preocupe, Joel, dice Joel que su señal está pésima, pero bueno, se hace lo que se puede. Mientras estés ahí tranquilo, oyendo, se hace lo que se puede. Entonces, justicia es eh, esto que estás comentando, Eli, de que a pesar de que estamos construyendo una dependencia de la iglesia, no vamos a disminuir las ayudas que se dan para el huérfano, la viuda y el extranjero, el más vulnerable. Eso es justicia. Daniel, ¿usted qué piensa? ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras liturgias? Sí, profesor, compañeros, buenas noches. Buenas Ah, noches. eh, bueno, estaba, yo seguía seguía meditando en lo anterior, todavía mi mente no sale de eso, ¿De está qué? dando vueltas de lo anterior que estábamos viendo de el llamado al arrepentimiento Ujú, de Israel, ¿no? Eh, me impactó esa lectura. ujú, Y bueno, ahora lo que usted estaba mencionando, estaba escuchando a los compañeros. También creo, bueno, lo que puedo aportar es que realmente no recuerdo en qué pasaje está, pero me acuerdo de que decían en el Nuevo Testamento, también el tema de la justicia y la ayuda social prevalecía entre eh, las comunidades primitivas, ¿no? Pero también recuerdo que decía una palabra ayudar a las viudas, pero también decía a las que verdaderamente lo son. Y yo me ponía a pensar y también a tratar de investigar. Y creo que más adelante también ese contexto dice que había algunas viudas que eran, bueno, en un término lo decía que eran chismosas, que iban de casa en casa, o sea, generaban, ¿no? Un poco de, ¿cómo decirlo? Mm,
tal vez esos chismes o cosas que no se debían propagar o deberían mejor usar ese tiempo para educar, como sea, a las más jóvenes, instruir a las más, a otras mujeres en piedad, ¿no? O en la bondad, como nosotros es el sentido de lo que estamos estudiando. Se dedicaban a otra cosa. Y ahí creo que Pablo decía, ¿no? Ayudar a las viudas, pero a las que son verdaderamente, no a las que, eh, bueno, yo no sé si estoy equivocado, usted me puede citar el pasaje o ayudarme un poco más en ese Sí, sentido, pero sí. es lo poco que Cuidado con los estereotipos, ¿verdad? Porque a veces en las iglesias los hombres somos más chismosos que las mujeres. Sí, Claro, de repente en el contexto en que está hablando sucedía eso, de repente. ajá. Sí, Por eso eso algún menciona ese contexto detalle. pastoral que Pablo está tratando. Pero Mm. en la Biblia, cuando se refiere a viudas, huérfanos y extranjeros, es, digamos, la imagen muy, muy arquetípica para decir el vulnerable, el pobre, el que no tiene nada, ¿verdad? Entonces, hoy diríamos la mujer sola, que es jefa de hogar sola, hoy diríamos el que no tiene ya a sus padres también, ¿verdad? Eh, en un curso pasado, el otro Elmer, me parece que era, que es de Honduras, nos hablaba de un proyecto pastoral que estaba haciendo con niños huérfanos, que los padres habían muerto en el mar tratando de pescar. Entonces, esos niños huérfanos que estaba tratando de la iglesia de retomar, ¿verdad? El migrante, el extranjero, la viuda. Entonces, esos Profe, son, era Pablo, creo. ah, bueno, entonces, muy interesante, ¿verdad? Yo creo que a lo que tú te refieres es a otro contexto, de alguna carta pastoral de Pablo, ¿sí? Sí, Daniel, bueno, eso es lo que me vino a la mente, lo primero, ajá, pero sería bueno verlo a más profundidad para no está bien. caer en Está bien, detalles. pero estamos hablando de llamado de los profetas a, digamos, retomar como nos decías de Luca, y ahora lo vamos a ver en la segunda parte, los grupos poderosos pueden secuestrar la liturgia y dominantes y convertirla en antiliturgia. Entonces, el llamado de los profetas es más bien, ¿verdad? Eso ocurría en tiempos de los profetas también. Y el llamado aquí más bien es a que haya congruencia y que la liturgia latinoamericana que renueva, que transforma, este, se haga desde una clave de justicia también, ¿verdad? Profesor, Entonces, ajá, quería comentar lo que Daniel mencionó, aunque nos estamos saliendo del tema, pero me hizo recordar una lectura que tuve en un curso anterior sobre eso que Daniel estaba mencionando, ajá, sobre lo que dice Pablo en cuanto a eso de los chismes de las mujeres en ese primer siglo, en esos primeros siglos del cristianismo. Y pues la lectura lo que decía es que sabemos que las mujeres tenemos como una capacidad para la organización. sí, Y cuando la gente se organiza, ustedes ya saben lo que pasa, porque en la unidad está la fortaleza. Entonces, em, pues eso que menciona Pablo, para empezar, que tenemos que saber diferenciar qué es lo que los historiadores em, analizan que probablemente es puño y letra de Pablo y qué es lo que los historiadores miran que tal vez escriben sus discípulos, por ejemplo, ujú, y con qué es lo que estaba pasando en ese momento que motiva a los discípulos, por ejemplo, a escribir eso para tratar un problema específico de las comunidades cristianas, qué es lo que está pasando. Entonces, lo que los discípulos de Pablo tal vez querían hacer era tratar de mantener un cierto orden, porque tal vez ellos consideraban
que les estaba dando mala publicidad el que tantas mujeres se organizaran dentro del cristianismo. Entonces, ¿cómo se mira eso con cara a la sociedad de un sistema patriarcal? Eso se mira mal desde un sistema patriarcal. Entonces, claro, las mujeres tenían una buena organización y esto pues generaba problemas en una sociedad patriarcal, no se miraba bien. Entonces, sí, definitivamente hay que tener cuidado con esas partes de las lecturas bíblicas y saber realmente ubicarlo en su contexto. Sí, pues no son las mismas viudas de las que estamos hablando, ¿verdad? Y como ya le decía, Daniel también, todos podemos tender al chisme, hombres y mujeres. Entonces, la imagen esa de la viuda es la mujer, digamos, que lucha sola, desprotegida, ¿verdad? Que quedó en esa sociedad patriarcal, quedar viuda seguramente era muy difícil. Entonces, recuerden la viuda de Naín, ¿verdad? Que Jesús le devuelve al hijo, justamente para que sacarla de esa condición de vulnerabilidad. Pero bueno, el asunto aquí importante es que vamos a ver cómo luego Jesús reasume la crítica de los profetas al culto, ¿verdad? Y Jesús mismo, de ahí, en una de las escenas del Nuevo Testamento, de los Evangelios, Jesús toma un látigo y saca a los mercaderes del templo. ¿Sí, recuerdan? Ajá. Y uno dice, ¿cómo? Jesús se airó, Jesús se llenó de ira. Si Jesús es, ¿verdad? Tenemos aquella imagen. Sin embargo, le dio asco, como decía Daniel, le dio indignación también ver cómo su templo se había convertido, o cómo el templo de Dios se había convertido en templo de mercaderes. ¿Qué pasaría hoy en día? Dios santo, ¿cuántos templos, a cuántos templos iría a sacar gente de esa forma? Bueno, lo dejamos ahí, pero como algunos de ustedes no habían llegado, voy a poner el canto con el que empezamos de nuevo. Y entonces ahora van a pensar en lo que vimos del profeta y del papel de los profetas. Y después del canto, pues nos tomamos un receso pequeño. ¿Ok? Permítame buscarlo aquí. Es que a veces se meten en anuncios. Permítame que pase ese anuncio un momentito. Aquí está. ¿Sí escuchan? Perfectamente. Entonces piensen en lo que hemos hablado hoy sobre el papel del profeta. Que no era tanto adivinar el futuro,
ser apocalíptico, no, lo que pasaba en su tiempo. Dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras, te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí. Irás donde te envía y lo que te mande proclamarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaría. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar, para edificar, construirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Si tu voz me quema dentro. Lo que el profeta tenía que decir en nombre de Dios no era nada fácil, ¿verdad? Ajá. Entonces, hoy día la iglesia debe seguir con su voz profética, ¿verdad? Como la tuvo muchas veces en la historia. Así es que lo que el profeta tenía que decir era duro. Y ya lo vimos en Amós y en Isaías. Recobrar sentidos como la justicia, la equidad, la congruencia en la celebración. Muy bien, tomemos unos 5 minutitos de receso. Y ahora seguimos. Profe, Sí, ahora el domingo, un domingo de estos antepasados, fuimos a una iglesia y usted sabe que los templos católicos están llenos de arte, ¿verdad? De pinturas y cosas así, vitrales. Y la cosa es que en el puro centro encontré esta imagen, no sé si la logra ver. ajá, Ve esa imagen y ve los instrumentos. ajá, qué bonita. Incluso por este lado de la imagen tienen como sombreros de campesinos, Los Ángeles. Ujú, Y los instrumentos todos autóctonos, ¿ve? ujú, Tambores y, bueno, esas que estaban tocando las chicas.
Y bueno, pasé pensando toda la misa en esto, ¿verdad? De lo que habíamos estado hablando en las clases anteriores, de la inculturación de la liturgia, ¿verdad? Muy Y bien. entonces, cómo los signos, ¿verdad? Cómo nos transmite una pintura, en ese caso, toda una enseñanza, ¿verdad? Porque pues lo hace uno pensar, inclusive en todas estas personas que normalmente los campesinos, los más desposeídos, finalmente que la mente se le va a uno haciendo una gran reflexión solo por una imagen que está mirando. Aparte que como ya venía yo empatinada por lo que estábamos viendo en clase, entonces me hizo fácil, no sé si alguien, otra persona estaba en lo mismo, ¿verdad? Pero posiblemente sí, sin leer uno que llegue a esas conclusiones. Pero finalmente que la pintura me dijo mucho a mí, ¿verdad? Y Excelente. me llamó la atención súper porque la tenían como había como un arco en el puro centro de la iglesia, o sea que usted entraba y eso era lo más vistoso que había, inclusive antes del altar. Y me encantó porque normalmente los ángeles nunca los había visto vestidos de campesinos ni tocando. Normalmente, pues sí, los ángeles, la imagen que uno tiene, los ángeles que alaban al Señor, y a veces decimos, nos unimos con los ángeles a alabar al Señor, pero nunca me había puesto a pensar en un ángel tocando, no sé, unos cascanueces, por decirle, unas de estas que usan muy andinos los instrumentos. Bueno,